Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 15 de julio del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, las informaciones que tenemos para compartir con ustedes en el día de hoy son bastante variadas. Tienen que ver con las declaraciones del presidente en su rueda de prensa semanal, también con decisiones y reuniones que tuviera el presidente Donald Trump en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, y el anuncio que él había prometido, importantísimo, sobre el tema de Ucrania. Ayer adelantábamos lo que nosotros entendíamos habría de plantear el presidente norteamericano. Comentábamos también de los problemas que están teniendo entre ellos, entre las bases y segmentos de la administración con respecto al caso del señor Jeffrey Epstein, el señor ese que dice que se murió, que ellos alegan que estuvieron explotándolo durante mucho tiempo, que tenían lista de niños, de violaciones sexuales, de hostigamiento, muchísimas cosas, y el tipo dice que se suicidó en la cárcel, que nadie lo cree. Eso está como los suicidios allá en Rusia. Putin acaba de quitar a un ministro de transporte que había sido el jefe en Kursk, y después aparece que se suicidó en el vehículo, cuando todo el mundo sabe que allá lo suicidan. Si no lo tiran de un séptimo piso, pues lo arreglan de otra manera. Y ayer Trump no se atrevía a decirle criminal a Putin, lo que yo le digo permanentemente aquí, un criminal de guerra, pero dijo que era un tipo muy fuerte. Pero por demás, dio a conocer su decisión, el reanudamiento, la reanudación del envío, aunque dice que nunca se detuvo, en realidad se había detenido, de los armamentos, de las armas que requería Ucrania. Y adicionalmente la promesa que había hecho en La Haya cuando se reunió con Zelensky, y aquella vez que tuvieron reunión también en la entronización del Papa, ¿verdad? En la capilla, ¿dónde fue? Fue en la Capilla Sistina. Bueno, aquella reunión que hicieron ahí, una parte muy, muy importante, pero más que nada es que, como dice el refrán dominicano, lo mucho hasta Dios lo ve. O de nosotros, un refrán que ese no debe ser nuestro, sino de todos los latinos, de los hispanos. Lo mucho hasta Dios lo ve. Y es que Putin durante 6 meses y antes de ahí ha venido mareando a Trump, ha venido comiéndosele los caramelos y engatusándolo, y uno decía, pero es que es que uno no entiende. Y el señor Trump, con ese deseo subyacente de que ser reconocido como un Nobel de la Paz, y con esfuerzos que realmente ha tratado de hacer, pues ha perdido la perspectiva y ha olvidado aquella frase famosa que decía el gran estadista, uno de mis admirados ídolos, Winston Churchill, cuando se hablaba del appeasement, del apaciguamiento con Hitler en los 30 y tantos, que tenían a Neville Chamberlain, aquel primer ministro, y él era el del Chequer, él era y después lo hicieron el de la primer caballero de la que se yo que de la naval, y cambió los buques de carbón a petróleo en aquel entonces. Churchill es una persona interesantísima. Y decía que cuando tú estás en las fauces de un tigre, tú no negocias. ¿Qué es lo que tú vas a apaciguar, a negociar? Y eso le ha pasado en este caso. Y durante 3 años, Putin ha seguido haciendo lo que empezó: bombardear y bombardear civiles, centros comerciales, hospitales, universidades, cosas de niños, residenciales. Obviamente las facilidades estratégicas de energía, todo eso son violaciones y crímenes de guerra. Las matanzas, las violaciones que hicieron en Bucha, como destruyeron Mariupol, que lo mismo hicieron en Alepo, en Siria, porque ese es un playbook, eso es una cartilla de cómo ellos operan. Y que lo que siempre Putin ha querido ha sido
tener una Ucrania a sus pies como tiene a Bielorrusia, un país, no lo acepta como nación, siendo totalmente diferentes. Y eso es lo que la caravana de Trump y el propio Trump no lo entendieron desde el principio y se perdían en el bosque y no veían en perspectiva que es lo que quería, que no entre en OTAN, que no tenga armamentos, que ni siquiera esté Zelensky porque le ha salido duro de roer, le ha salido un Churchillian, le ha salido con el estirpe de Churchill. Zelensky, el cómico, porque también lo han querido denigrar como decir cómico, pero aquí cómico era, vamos a decir que Freddy Veragoico. Bueno, pues el hombre le ha salido un Churchill, que no puede tener armamento, que no pueden tener tropas de OTAN para él, hacer un acuerdo y a los 2 o 3 años de nuevo que recupere fuerza, ocuparla y punto y se acabó. Pero Europa no se lo ha permitido y gracias a Dios. Y ya ahora lo importante de todo esto es que se ha visto, que como le decía, lo mucho hasta Dios lo ve, que Trump al final ha entendido que lo estaban era mareando, están jugando con él, lo tenían como un niño dándole vuelta en el tío vivo, como yo digo. Y ha cambiado totalmente su accionar. Y ahorita entonces yo le había dicho lo que yo esperaba, que era que aquel paquete de sanciones, de las sanciones secundarias. Ahorita había un comentarista, la gente habla aquí ese sin saber, diciendo, pero ya le han hecho 18 paquetes de sanciones, qué sé yo, ¿cuántas sanciones? No le ha hecho nada, porque las sanciones secundarias no son sanciones directas. Las directas son a los oligarcas, a las empresas rusas que negocian con los países que negocian, sanciones a los bancos, se lo sacaron del SWIFT. Todo eso le ha hecho un daño terrible a Rusia. ¿Cómo que no le ha hecho? Pero las que se están proponiendo ahora, aparte de eso, son sanciones secundarias. Secundarias significan, alguien le diga a ese que hacía ese comentario esta mañana, secundaria significa que no son directas, sino sanciones a los países que negocien con Rusia. Por ejemplo, China, que le compra a descuento. Si el petróleo, el Ural está a $70, ellos tienen un tope. No pueden venderle por encima de 60. Y las compañías aseguradoras y las compañías marítimas, por eso usan las flotas fantasmas rusas, que no cumplen estándares y se recargan en alta mar y ese tipo de cosas para evadir esas sanciones. Y esos países han seguido comprándole y la llevan a los Emiratos Árabes, y de los Emiratos Árabes la pasan para allá, y ahí China y la India, que son 2 de los más grandes consumidores de petróleo, le compran con un gran descuento, $20 por barril, imagínense ustedes, comiéndosele los caramelos, encantados ellos de la vida, para todas sus refinerías. Entonces, las sanciones secundarias significa que se les aplicarían a esas compañías chinas y asiáticas y de Brasil también, si negocian con Rusia. 500%, ayer habló el de 100%, 100%. Bueno, vamos a ver, que es prácticamente un embargo, Entonces, ahorita les comento de esa parte, de esa reunión que hubo en la Casa Blanca, otras decisiones que se tomaron. Entonces ya la parte económica la vamos a ver. Pero de entrada, como les decía, teníamos a los presidentes en primera plana. Ayer se habló del presidente Fernández, del domingo, ¿no? En una actividad política, y criticó al gobierno, la falta de quebrado, que no tenía, repitiendo una frase de una de las personas que se había pasado del Partido Revolucionario Moderno, decía que el gobierno tenía el motor fundido. Es una expresión coloquial, ¿verdad? Metafórica. Y el presidente Fernández hablaba de la falta de inversión y de la diferencia de su gestión y defendiendo su accionar como presidente y con los resultados y los logros que había dejado en sus 3 periodos. Y obviamente, como estamos en política, aunque el presidente haya dicho que no, a los precandidatos que estaban no en política, sino en proselitismo. Es diferente.
El presidente ayer se refirió a eso y le dice a la oposición que esas no son más que declaraciones políticas. Declaraciones políticas son las mismas que hace el presidente los lunes en su semanal, pero fíjense ustedes cómo las declaraciones tanto del presidente Fernández como del presidente Medina, gracias, le llegaron y tuvo que referirse en su actividad. Y me gustó lo que dijo el presidente, eso es normal. Nosotros tenemos diferencias en muchos casos, pero cuando hay cosas como lo de Haití nos ponemos de acuerdo. Esta es la democracia. Hemos avanzado, ese es un avance institucional. Yo estoy de acuerdo totalmente con el presidente Abinader en ese sentido. Pero de que las declaraciones son políticas, iguales que las que él hace todos los días. Es lo mismo. Pero dice el presidente Abinader, y tiene razón, de que ustedes han visto alguna vez a algún líder político de oposición hablando bien del gobierno. Bueno, dice, esto es lo que es la democracia. Tenemos diferencia, pero en temas importantes nos ponemos de acuerdo. Y eso es importante y eso es bueno porque el país es de todos. Y cuando los ejecutivos, cuando los que tienen la responsabilidad de administrar y gestionar la cosa pública, como se dice, son minuciosos y le prestan atención a las críticas, sean ácidas, sean destempladas, sean constructivas, a cualquiera de ellas, las constructivas por supuesto, ¿no? Que sean constructivas, pero que sean razonables. Las destempladas, aún las destempladas, pueden tener una cositica, aunque sea así de buena. Entonces, si usted es inteligente, usted coge esa poquitita. Pero eso que está diciendo, aunque es una disparatada, pero mira, esta partecita está bien. Y usted la saca y se beneficia. Siempre con mente abierta. No porque lo hizo la oposición o no lo hizo o no lo está haciendo un limpiasaco mío o uno de mi equipo, no por eso las voy a desestimar. No, ayúdese con las otras opiniones, eso es importante. Entonces, bien, el punto aquí resaltar es ese señalamiento que hace el presidente. Hemos avanzado institucionalmente, de eso se trata la democracia. Los opositores tienen que criticar y usted no lo va a ver hablando bien del gobierno. Correcto, no hay que rasgarse la vestidura, eso está bien. Yo no le veo nada de malo a eso y eso es parte. Si el presidente Fernández lo critica el domingo y él responde el lunes, perfecto, felices todos. Sin embargo, el presidente dio otras declaraciones. Ayer habló, bueno, que habían 287 expedientes enviados al Ministerio de Administración Pública y a la Dirección de Ética. Pero, presidente, el problema no es que sean enviados. El problema es que no se ve que se pase nada y se ejecute ni se haga nada. Nada más hay un ciego por ahí, el de la lotería, que está preso. Dice que cualquier denuncia o información sobre casos de corrupción, nosotros vamos a responder, no importa contra quién sea, dice el presidente. Somos el primer gobierno que ha establecido un proceso con un régimen de consecuencias. Lo que pasa, presidente, es que no se ven. Ese es el punto. ¿Dónde están los sometidos? ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están de la administración? La propia Milagros Ortiz, doña Milagro, mi querida ex vicepresidenta, señalaba que había sometido a la PEPCA 47 expedientes, creo que eran 40 y tantos, no se ve nada. Entonces, una cosa es decir que tenemos, que hemos mandado, que hemos hecho, pero si no resulta, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Pero el presidente ayer dio otra declaración que va con esto de las lucha contra la corrupción, y es de que habían recuperado, en sus palabras, de la recuperación de la gente, de los abogados que andan por ahí, que de hecho Jorge Luis Polanco, el abogado que acaba de renunciar, que es el que dirige del amigo de Jet Set, Antonio Espaillat, ¿de acuerdan? Era el encargado que dirigía esa oficina de recuperación.
y que ellos habían recuperado 6.500 millones de pesos. Y que ese dinero iba a ser incorporado en el presupuesto nacional. Ese dinero que el presidente habla fueron las delaciones y los acuerdos que llegaron, delaciones y acuerdos, y creo que es la cosa que se llama, ¿se acuerdan? Que fueron muy criticadas. Porque yo me llevo 6.000 millones y que eso fue lo que salió, y después yo di que devuelvo un apartamento, que devuelvo unos terrenos, que devuelvo una cosa. Ese dinero que él habla está en bienes, en especie o en numerario, como decimos. Si es en numerario, en efectivo, ok, usted lo puede, si están en una cuenta en el reserva, usted lo puede colocar para el presupuesto del año que viene mediante una ley, presumo yo, bueno, pues la ley de presupuesto. O transferirlo para las instituciones que correspondan, si es lavado de activos, si aquí, de aquí y acá. Pero la verdad es que no es así. En esas devoluciones hay una cantidad de bienes inmuebles que lo que generan es costos. ¿Cómo tú lo vas a incorporar al presupuesto si son activos fijos? Y dijo además que eran como 130.000 millones, que habían 3.000 de la sede, que habían de aquí para acá. Son de esas cosas que se han criticado bastante. Pero en este caso no estamos en la crítica, ¿verdad? Hubo a un señor famosísimo que hasta se le negoció que se le iban a entregar obras públicas para que repagara. ¿Ustedes se recuerdan? No le voy a decir el nombre porque no me importa, no me interesa. Pero recuérdense de ese caso. Y que las que hacían los contratos habían estado en hasta oficinas que eran los que representaban con la pasada o con la misma Procuraduría. Todos esos escándalos, pero el tema es que el presidente ayer señala esa cifra, dice 3.000 de la sede, o sea, fue en efectivo que lo entregaron, o son en especies, apartamentos, terrenos, villas y castillas, qué sé yo qué cosa. Esas villas, castillas, apartamentos y terrenos, lo que le generan es un costo de mantenimiento. Es más, un terreno, si usted no lo manda de yerbar, se le convierte en un monte. Una villa en casa de campo que usted no le da mantenimiento, con el salitre y con de todo ahí, pues eso se convierte en una ruina. Y al final, ¿cómo es que usted lo va a transferir al presupuesto? ¿Cómo usted lo va a convertir? Tiene que venderlo. Tiene que pagarle a los abogados. Ya se descontó. ¿Cuánto le está pagando a los abogados? A esos que estaban encargados de la recuperación. O sea, el presidente no debe... El problema es que es como vendiendo unas ilusiones y unas fantasías, que mandamos 287 expedientes, no se ve nada, que tenemos 6.500 millones, que lo vamos a meter en el presupuesto el año que viene. No es verdad que eso va a entrar ahí. Ni es ese monto, ni es posible, porque la mayoría de esos fueron devoluciones de inmuebles. ¿Tiene el presidente necesidad de andar como un mercadólogo promocionando ese tipo de cosas? Yo no creo. Yo no lo creo. Además, la incoherencia con el tema aquel de la justicia independiente. Por eso yo realmente no creo que le haga ningún tipo de beneficio, más que hayan 3 o 4 gallaretas mañaneras que repitan eso, sin entrar en los detallitos, sin sacarle el ovillo al bolillo, el hilito al bolillo. O sea, sin buscarle la quinta pata al gato. O sea, el presidente dijo 6.500 millones, porque el presidente dijo 6.500 millones, vamos a repetir 6.500 millones como papagayo. ¿Cuánto le pagan a los abogados? Si el 30%, 6 por 3, 18, hay que darle 1.800 millones para repartirle a los abogados. Va una. Si el mantenimiento es de, vamos a suponer, un 2% de ese inmueble, calcúlele.
Luego, para poderlo transferir al presupuesto, tiene que venderse. ¿Quién tasó eso? Los 6.500 millones fue una tasación, entonces usted tiene que ponerlo. Bueno, si la tasación le dio vamos a suponer de este apartamento 100 millones de pesos, y eso es lo que vale. Usted, como Estado, lo va a poner en una subasta, a ver será, y ahí va uno que va a ofrecer usted. Si usted pone 100 y se le queda vacía la subasta, no vendió nada. Entonces usted va a tener que volver a hacer otra subasta y le va a poner, bueno, un piso, 80. A ver si aparece alguien que dice 85 o 90, porque si a 100 no le pagaron nada. O sea, que no es así. No necesita el presidente ponerse en eso. Claro, a menos que sea para que esas gallaretas que hablan sin analizar las cosas y sin conocer en la intríngulis de lo que es negocio realmente, repiquen campanas, repiquen gloria y anden así, hablando ahí sin saber. No necesita el presidente eso. Mire, igual esto. Mi amigo Eddie Olivares, el flamante ministro de Trabajo, defiende la reforma al Código de Trabajo que acaba de ser aprobada en primera lectura, que está rechazada por todos los empresarios. 85 confederaciones, patronales y todo, CONE, Asociación de Industria, ANGE, la cosa de turismo, la Copardón, etcétera, etcétera. No hay nadie que no esté en contra de eso. ¿Por qué? Porque es una ley que se acaba de aprobar del Código Laboral, que en lugar de caminar para adelante, lo que hace es que nos pone a caminar como el cangrejo, para atrás. Encarece costos, desincentiva la formalización, genera unos problemas jurídicos ahí, demás, afectación de la seguridad jurídica, del clima de inversiones. O sea, no fomenta la productividad, no la competitividad. Todo lo que hace es, o sea, aprobar algo para estar peor. Que no se toca la cesantía, pero no hay ningún problema. La cesantía, como derecho adquirido, se mantiene. Pero y de ahí para adelante, en un mundo en donde estamos hablando de inteligencia artificial, de machine learning. ¿Sabe lo que es machine learning? O sea, el aprendizaje de las máquinas, de la robotización, que yo pongo a esta cosa a hacer ese trabajo repetitivo, de llevar este papel para allá, ponerlo para aquí, voltearlo, hacerlo, y ella va aprendiendo y comete un error o dos errores y ya la siguiente vez lo corrige. Eso se le llama machine learning, el aprendizaje de las máquinas. Entonces usted lo que tiene que aprender todo ese tipo de cosas para ubicarse en el mercado laboral a futuro, donde se está haciendo teletrabajo, donde ya la gente, o sea, hay países donde se está trabajando menos de los 5 días y 3 días, se quedan en la casa, te dan muchas cosas diferentes. Entonces tenemos que adecuarnos a la realidad cambiante del mundo para aprovecharnos de ello. Vamos a aprovechar para aprobar un mamotreto que no nos va a servir de nada, al contrario, que en lugar de ayudarnos, nos va a desayudar, nos va a afectar. Porque aún no nos... O sea, es que el tren va... Es que si usted va... La cosa va caminando y si usted no lo alcanza, usted se va quedando atrasado. Y eso es lo que eso va a hacer con nosotros. Entonces, dice Eddie, abogado, persona honesta, persona que bien intencionada. Pero yo estoy seguro que Eddie, el doctor Eddie Olivares, mi amigo Eddie, no ha creado nunca una paletera. Él es abogado, él da servicio. Yo necesito un servicio y voy donde Eddie. Eddie, mira, asísteme aquí, sé mi abogado para esto, este contrato. Pero él nunca ha hecho un negocio, él no sabe cómo se hace un negocio. Defiende reforma al código ante rechazo de empresarios. O sea, comen hierba, millones de vacas no pueden estar equivocadas. O sea, todos estamos equivocados menos los sindicalistas. Dicen los sindicalistas, ven irracionales las protestas de los empresarios. Pepe Abreu, que es irracionales, que nosotros somos, todo el que está en contra somos irracionales. Porque es un cangrejo lo que ustedes han aprobado. Un cangrejo. Y los cangrejos que caminan para atrás. En lugar de avanzar, es para atrás que vamos. Entonces Olivares, Eddie, ministro de Trabajo,
sale a defender eso. Yo digo, bueno, el problema con Eddie dice que la reforma fue consensuada, casi completa. Es que no es casi, es que debía haber sido con todos los consensos. Que no hay mayor inconveniente para que se apruebe. Claro que hay miles de inconvenientes, porque si 85 asociaciones han publicado y han dado el desglose del por qué no, dice hay cosas que han sido matizadas, o sea, es que nos hemos puesto histéricos, estamos poniendo las cosas más grandes de la cuenta. No, Eddie, el problema es que tú, mi amigo, tú no has puesto nunca ni una paletera. Tú no tienes ni un colmado, tú no sabes lo que es una empresa, tú no sabes lo que es una industria. Porque simplemente tú no eres empresario, tú eres un buen abogado, una persona honesta, una persona seria o un buen político serio. Fuiste de la Junta Central Electoral y no tienes máculas, a diferencia de muchos otros políticos, pero no tienes experiencia empresarial. Entonces, yo entiendo que tú entiendas que eso está bien, pero eso está mal. Él lo ve blanco y todos nosotros lo vemos negro. Simplemente porque él es daltónico, lo de verde, amarillo, rojo, simplemente él no tiene la capacidad de verlo. Lo que él no tiene, mi amigo, es la humildad de reconocerlo. No, Eddie, eso es un tollo. Entonces pues dice que sí, que hay que respetar los acuerdos tripartitos. Es que no se están respetando. Dice él que es buena para los empresarios y para los trabajadores. Si fuera buena para los empresarios, no nos estuviéramos quejando. Ajá, el que sabe que es buena para los empresarios es el ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Y los empresarios todos al grito. ¿A quién le creo? No, Eddie, por Dios. Es buena noticia que se mantiene la cesantía. Es que ese no es el punto. Ya ese es un tema superado. Nadie está queriendo eliminar la cesantía de los derechos adquiridos de los que la tienen. Ahora, a futuro hay que adecuar el Código Laboral a los requerimientos que se necesitan. Entonces, yo lo veo simplemente así. Él tiene esa responsabilidad, es el ministro de Trabajo, pero fuera mejor si oyera al sector empresarial y le hiciera caso. ¿Cómo que no, que es buena para el sector empresarial si el sector empresarial se está quejando? O sea, Eddie Olivares es que sabe que es bueno para el sector empresarial. Como la mamá que le da uno ahí, mami, que me agarraba, no tapaba la nariz para ajustarnos la emulsión de Scott. ¿Ustedes se acuerdan de la emulsión de Scott? Una cosa que sabía a bacalao. Yo una vez comí ese pescado cuando estaba estudiando por allá y dije, ay, Dios mío, todo lo que me daba mi mamá. Todo es gusto y después me acostumbré a comerlo. Entonces, el que sabe, miren, el aceite de ricino, los empresarios, él le va a tapar la nariz y ¡guay! Le va a dar su cosa ahí. Él es el que sabe lo que es bueno para los empresarios. Los empresarios al grito, miren, las MIPYMES, propuesta de reforma laboral, representa riesgo para la sostenibilidad de las MIPYMES. Dice CODOPYME, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que representan el 98% del tejido empresarial del país. Grande, pequeña, mediana empresa. 800, que yo, cuántas mil empresas, 360, mil empresas. Todo el mundo pues está equivocado, menos los senadores y Eddie y los sindicalistas, que ya aquí no hay sindicalistas, eso no existe, eso no existe, ellos no representan a nadie, en realidad. Preocupación y rechazo categórico al proyecto de reforma del Código de Trabajo. Usted, dice CODOPYME, lejos de modernizar el marco legal laboral, la propuesta legislativa representa una amenaza directa a la sostenibilidad de las MIPYMES. Incrementa las cargas laborales sin respaldo financiero, mete unos artículos ahí que generan obligaciones de pago que las empresas no pueden asumir. Se van a ir a la informalidad entonces. Desincentiva la formalidad, como dice, mayor carga judicial y debilitamiento de la seguridad jurídica. Tenemos que entonces embarcarnos en esa, y el presidente ayer hablaba de que se iba a aprobar el Código Laboral y el Código Penal. Presidente, yo decía, usted es que tiene que involucrarse en que no se apruebe ese mamotreto.
porque su ministro de Trabajo no entiende, pero usted sí entiende porque usted ha sido empresario, usted es empresario y su familia es empresario, usted ha tenido hotel, usted tiene fábrica, usted tiene universidades, usted sabe lo que es el pasivo laboral. Es usted que tiene que involucrarse en eso. Mi amigo, querido amigo Eddie Olivares, el ministro de Trabajo, simplemente no alcanza a ver, porque en términos empresariales él sufre de miopía. Y el que tiene miopía no ve lejos, no ve de lejos. Pero usted sí. Adoexpo, esos son los MIPYME, miren aquí. Entonces, no puede ser que todos estemos equivocados. Adoexpo advierte que la reforma laboral afectará la competitividad exportadora. ¿Necesitamos exportar o no? ¿Necesitamos producir divisas o no? Por supuesto. Hoy, ¿con qué vamos a pagar los combustibles que importamos? ¿Con qué vamos a pagar todos los productos importados, los insumos? Adoexpo dice, la modificación al Código del Trabajo afecta la sostenibilidad y debilita la competitividad. Y que ese proyecto se aparta de los consensos técnicos alcanzados en el diálogo tripartito, o sea, los sindicalistas, los empresarios y el gobierno. Entonces, ¿cuál es el afán del gobierno de querer sancochar eso al que se oponen todos los empresarios? Porque por algo se oponen. Que nada más que quieren con la cuchara. No, no es eso. Nadie está tocando la... Mira que la cesantía no se está tocando, que era la preocupación fundamental de los sindicalistas. Y yo puedo decir, es que esos sindicalistas nuestros, además, están totalmente desfasados y no representan a nadie, ni interpretan los tiempos, los nuevos tiempos. Están anquilosados y vienen ya de un esquema que es superado. Estamos hablando de que estamos en la época de inteligencia artificial, de digitalización. Ya no es ni siquiera la época de la información, la revolución. No, ya es otra etapa. Y entonces nosotros nos vamos a aprobar un código que ni siquiera para el siglo pasado. Estamos en el siglo XXI. 2025, ya llevamos un cuarto de este nuevo siglo. Y es verdad, el código está atrasado, pero lo que se va a aprobar no lo avanza en nada. No le avanza en nada, incrementará la inseguridad jurídica y elevará la carga regulatoria. ¿Qué más usted quiere que le diga? Si esa es la realidad. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.